¿Te ha pasado que te piden que dibujes un LED y no sabes cómo dibujarlo? ¿O dibujas un foco? Cuando comienzas una materia donde tienes que leer circuitos, no conocer la simbología te ocasiona dolores de cabeza. En este video conocerás la simbología básica para comprender los circuitos que estaremos viendo a lo largo de esta serie. La simbología es un lenguaje gráfico que representa los componentes y sus conexiones. El problema más común con el que nos topamos es querer leer un circuito como este sin primero comprender qué significa esto. Comenzamos esta explicación con los componentes pasivos. ¿Qué son? Son aquellos componentes que necesitan una fuente externa para cumplir con su función. Sin esta no sirven. ¿Y quiénes son considerados estos componentes pasivos? Las resistencias, los capacitores, los inductores. Luego tenemos componentes activos. Los componentes activos proporcionan la energía necesaria para que funcionen adecuadamente los elementos pasivos, y estas serían las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje. Después de los componentes activos y los pasivos sigue la simbología, y vamos a empezar con la simbología de los componentes activos. Lo primero que tenemos es la batería, que es este de aquí, y solemos poner al lado, ya sea aquí o aquí, el voltaje que lo está acompañando, que pueden ser 12 volts, 9 volts, 6 volts. Solo lo que nos dice es cuánto voltaje está suministrando esa batería a nuestro circuito. Luego tenemos fuentes de voltaje y fuentes de corriente. ¿Cómo las diferenciamos? Si nosotros prestamos atención, la de voltaje tiene un más y un menos, que nos está diciendo que en este caso esta parte de aquí es la positiva y esta de aquí es la negativa, pero también podríamos encontrar la invertida, que estuviera primero el negativo y luego el positivo. Nada más nos está indicando la dirección de nuestro circuito, si es positivo o negativo lo que estamos viendo. Y la fuente de corriente, que es esta de aquí, tiene una flecha. La flecha en este caso se ve que está de derecha a izquierda, pero podría estar de abajo a arriba, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Es nada más cómo está posicionada la fuente. Luego tenemos estos dos símbolos, que es para saber cuándo se trata de una corriente continua o corriente directa, que se abrevia como CC por corriente continua o CD por corriente directa. Y esta se representa con dos líneas. La línea de abajo es completamente llena, no tiene huequitos, y la línea de arriba son como tres líneas que van siendo cortadas. Y luego la corriente alterna es nada más una onda. Hacemos esto y esa es la corriente alterna. La siguiente simbología es la de nuestros componentes pasivos, como el capacitor, resistencia, inductor, otros que están ahí que no usamos como el LED o el diodo. En este punto todavía no los vamos a estar usando en esta serie, los usaremos más adelante. Vemos primero el capacitor, tiene dos líneas. Es fácil de identificar, algunos van a tener el signo positivo y el signo negativo indicando su polaridad. Esos suelen ser los electrolíticos, que son los capacitores que si conectamos mal, porque si tienen polaridad, podrían, depende de su tamaño, pues explotarnos en un circuito si lo hacemos mal. Y los que no tienen el signo son los cerámicos, que esos no tienen polaridad. Lo mismo pasa con la resistencia. Si se dan cuenta, la resistencia no tiene tampoco, no se le pone positivo ni negativo, no lo lleva. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conectarla de cualquiera de las dos formas, empezando por este y luego por este, o por este lado y luego por este, y no va a afectar, no tiene polaridad. Se dan cuenta, la resistencia es nada más como unas líneas en zigzag que suben y bajan. El inductor es el que hacemos como si fueran unas onditas, que pueden ser unos como saltitos, y continuamos la línea. Luego tenemos los LEDs. Los LEDs son componentes que no vamos a estar usando ahorita en la serie, pero es un componente muy común y pueden ya estarlo viendo algunos en sus clases o que ya se lo hayan topado. El LED puede estar así como está en esta forma o tener también un círculo alrededor. Ahí me quedó un poquito feo, pero pueden tener un círculo también. Es lo mismo, estás hablando de un LED. ¿Cómo sabes que es un LED? Porque tiene las flechitas que salen, ¿sí? Si no tiene las flechitas, si nada más tuviera
por ejemplo, esto que estoy tapando con el borrador no estuviera, nada más fuera el triángulo con la línea, sería un diodo. Y si no tuviera las flechas y tuviera las líneas así, sería un diodo Zener. Eso se ve más adelante. Yo creo que no, en la otra serie que hagamos, ya más enfocada a analógica y todo eso, vamos a ver el tipo de componentes. Pero ahorita quédense con la idea de nada más el LED. Un diodo que tiene unas flechas que van apuntando hacia afuera, ese es el LED. Y este sí tiene polaridad. Aquí está ánodo y cátodo. Igual eso lo vemos cuando lleguemos a esa parte. Ahora la Tierra. La Tierra suele estar más visible, por decirlo de alguna forma, en los circuitos que hacemos en simuladores. ¿Por qué? Porque si en un simulador no pones la Tierra, no te va a funcionar. Pero en papel no solemos dibujarla. Algunos sí las dibujan, otros no las dibujamos. Como quiera es importante conocerlo, porque si estamos haciendo un circuito en un simulador y nos da un error y no identificamos que es por la Tierra, nunca vamos a poder pues hacer probar o funcionar más bien ese circuito. Y pues nada más se representa con una línea y 3-4 líneas perpendiculares a la línea que pusimos al principio. Luego tenemos este de aquí que es una A y una V. Ese es para representar el amperímetro y el voltímetro. Normalmente en físico nosotros usamos el multímetro. El multímetro nos deja conectar para medir el voltaje y el amperaje. Si es un solo aparato el que solemos usar. Pero igual, por ejemplo, en el Multisim, en el Proteus, en el Tinkercad, vamos a encontrar, que son simuladores, vamos a encontrar el amperímetro, el voltímetro. A lo mejor en algunos sí encontramos el multímetro y nada más le cambiamos una letra y ya funciona, lo conectamos diferente y ya funciona. Pero hay que saber cómo se coloca la simbología para poder hacer bien el circuito en caso de que nos pidan que dibujemos también un instrumento de medición como el amperímetro, por ejemplo. En resumen, todos los componentes tienen su simbología y aprendernos todos de memoria puede ser muy difícil. Por esto, recuerda mínimo los componentes más comunes, como la resistencia, los capacitores, los inductores y las fuentes de alimentación. Si deseas conocer más sobre la simbología, te dejo en la descripción algunos enlaces. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal. Si tienes dudas, no dudes en decirlo en los comentarios. En el siguiente video veremos la ley de Ohm.